Bueno, en mi experiencia personal y en mi entorno más cercano, fue mi expareja, el cual usaba la marihuana como uso recreativo de vez en cuando. Entonces, esta me influenció a mí de cierta forma para probarla y después de pensarlo y estudiar cómo la marihuana puede afectar negativamente y positivamente a mi persona, me puse a favor de la legalización de la marihuana como uso recreativo y obviamente como el uso medicinal. Creo que sí, la legalización ayudaría a reducir este tabú que tienen todas las personas pensando que el consumir marihuana es totalmente malo y creo que sería más aceptado socialmente. Bueno, creo que uno de los beneficios obvios sería la disminución del narcotráfico, aunque no estoy muy segura de eso, no he estudiado mucho el tema, pero creo que sí tiene menores riesgos a personas que lo deciden comprar legalmente porque no se tendría que estar exponiendo a este tipo de personas que están relacionadas con el narcotráfico porque ya sería legal. Creo que si se llega a legalizar en el Perú deberían tomar como medidas de cuánta puede comprar, cuántos gramos puede comprar una persona al día, a partir de qué edad. Lo recomendable sería a partir de los 21. eh, y ya, todo eso, que no sea en exceso, porque cualquier cosa en exceso termina siendo daño. ¿Por qué crees que el uso recreativo no debería ser legalizado, pero sí el medicinal? ¿Cuál consideras que es la diferencia clave en tu opinión? La diferencia entre estos dos creo que es el propósito y el control del consumo. Para el uso medicinal está justificado por sus beneficios para la salud y eso también es supervisado por médicos. Pero en cambio, para el uso recreativo es más como una actividad de alto riesgo y sin beneficios, con alguna mayor posibilidad de alguna consecuencia, alguna dependencia de este. ¿Cuál crees que son los beneficios de legalizar la marihuana solo para el uso medicinal? ¿Hay algún riesgo que te preocupe? La legalización de la marihuana para el uso medicinal yo creo que ofrece varios beneficios, como el alivio de ciertos síntomas de algunas enfermedades y también puede ser alguna alternativa para algún tratamiento. Pero también siento que tiene algunos riesgos como el uso indebido, la falta de regulación y algún posible efecto adverso a la salud. Y creo que la clave para que los beneficios sean mayores que los riesgos sería en una regulación estricta, en la educación de los médicos y pacientes y en la promoción del uso responsable de este. ¿Consideras que los peruanos están adecuadamente informados sobre las diferencias entre el uso medicinal y el recreativo de la marihuana? Hay un pequeño conocimiento acerca de este tema en comparación de algunos años atrás, pero igual pienso que aún es necesario educarse mucho acerca de este tema para poder diferenciar claramente entre el uso medicinal y el recreativo, ya que no todos tienen claro este tema. ¿Cómo crees que debería manejar el sistema de salud público el uso medicinal de la marihuana para asegurar su uso adecuado y evitar posibles abusos? Creo yo que sería adecuado implementar medidas clave como por ejemplo la regulación, como dije hace rato, distribución y el control de acceso o alguna campaña de conciencia sobre el uso de la marihuana. Cuando digo control de acceso me refiero a que se distribuya legalmente en ciertas farmacias y cosas así. Bueno, he tenido una experiencia en la cual he tenido algún familiar que entró a este mundo de la marihuana, la cual lo derivó a otras drogas y por ende terminó mal. Por eso es que estoy en contra ya que no me gusta ver a mis familiares mal por alguna droga. Bueno, yo sí me opongo a la legalización de la marihuana porque creo que esto puede llevar a un aumento en el consumo y dependencia, especialmente entre los jóvenes. También estoy preocupado por los posibles efectos negativos en la salud mental y física. Bueno,
Creo que la legalización afectaría negativamente a los valores culturales y sociales del Perú, promoviendo una cultura de tolerancia hacia el consumo de drogas. Esto podría aumentar el crimen y los problemas sociales como la delincuencia y la violencia. Y bueno, yo creo que en el Perú no hay un sistema de regulación que pueda controlar de manera efectiva el acceso de la marihuana si fuera legalizada. La corrupción y la falta de recursos podrían debilitar la implementación de las regulaciones, lo que llevaría como que a un aumento en el consumo y los problemas asociados. Ok, respondiendo a la primera pregunta acerca de la probabilidad de dependencia en el consumo de marihuana, pues pienso que depende mucho del organismo del consumidor, ¿no? Y además de su contexto personal, familiar, social, etcétera. En algunos casos podría no darse dependencia, como también en algunos otros podría generarse incluso una adicción. Es más probable, por ejemplo, que una persona que tiene problemas familiares, problemas, te diría, en la universidad, problemas sociales, etcétera, y comienza a fumar marihuana, genera una dependencia, porque está arraigada, digamos, está arraigado el consumo a la causa, ¿no? A ese querer escapar de una realidad familiar, personal, etcétera. Obviamente en estos casos, pues el consumo es de riesgo, ¿no? Porque tiene ahí implicancias emocionales. La segunda pregunta acerca del impacto, pues bueno, hoy en día es sabido que el consumo de marihuana en adolescentes se ha incrementado de manera significativa, ¿no? Así como la facilidad de acceso a ella. Hoy en día es muy, digamos, muy fácil, muy sencillo que incluso un adolescente, un puber, pueda acceder a un dealer, ¿no? Pueda acceder a un paco, digamos, de marihuana. Es bastante sencillo. El impacto principalmente pues se vería reflejado justamente en el incremento de consumidores, yo creo. La legalización de la marihuana haría suponer que el consumo constante y en ocasiones desmesurado no tendría pues ninguna consecuencia negativa, ¿no? Es, digamos, en pensamientos de un adolescente, es legal, es igual a es permitido es igual a no hace daño, ¿no? A nivel psicológico, el consumo excesivo de marihuana podría generar conflictos emocionales, dificultades en el aprendizaje, en la memoria, en la atención, y otras consecuencias que pues ya se han demostrado en diversos estudios, ¿no? El consumo de marihuana tiene consecuencias negativas, es mentira decir que no. Lo ideal sería, ¿no? Digamos, en el mejor de los casos, que pues los consumidores de marihuana sean consumidores, digamos, conscientes, ¿no? Que el 100% de consumidores tenga conciencia de lo que está haciendo y tenga conciencia de las consecuencias, de las implicancias de consumir marihuana. Yo creo que, respondiendo a la quinta pregunta, desde mi perspectiva, mi punto de vista, ¿cómo cambiaría la percepción social del consumo? Pues yo creo que cambiaría, sí. Porque pues es por esta, digamos, significancia de lo que implica que algo sea legal, ¿no? Que algo sea permitido, digamos, ya por la sociedad. Haría que poco a poco el consumo se vea cada vez más común, cada vez más recurrente. Y pues como consecuencia de ello hay toda una implicancia también, digamos, mental, ¿no? Psicológica. Como ya he respondido en anteriores preguntas, el consumo de marihuana está asociado, es cierto, sí, a algunas consecuencias positivas como impulsar la creatividad, ¿no? En algunos casos dicen que algún tipo de cannabis te hace incluso un poco más social, con mayor capacidad de comunicación, etcétera. Pero también hay consecuencias negativas, ¿no? Como la implicancia que tiene en la memoria, en la atención, en la concentración. Ni que hablar de la ansiedad, ¿no? Lo que genera también, por ejemplo, el síndrome de abstinencia al dejar de consumirla, etcétera. Entonces, digamos, por un lado hay una consecuencia, digamos, social de que, oye, eso está permitido, y como está permitido, cada vez es más recurrente, ¿no? Y pues un impacto en la demanda de atención psicológica también, porque evidentemente
Esto a mediano o a largo plazo va a ocasionar que los consumidores, sobre todo adolescentes, yo creo, pues sean potenciales pacientes de problemas cognitivos, ¿no? De atención, de memoria, concentración, etcétera. Y por qué no también de problemas emocionales, ¿no? Entonces sí hay una implicancia de todas maneras, desde lo social hasta lo psicológico, ¿no? Siguiente pregunta acerca pues de esta comparación entre sustancias psicoactivas y la marihuana. Básicamente se da en el tipo de consumo, yo creo, ¿no? Se dice pues que una pitada de marihuana es mucho más profunda que una pitada de tabaco, por ejemplo, ¿no? Al ser más profunda, más larga, si quieres llamarlo así, implica que sus componentes, digamos, ingresan en mayor cantidad al organismo. Quiere decir pues que hay una afectación más profunda, una afectación, si quieres decirlo, más riesgosa de lo que es el consumo, ¿no? Lo mismo pasa con el alcohol, ¿no? Hay algunas propiedades del alcohol, como por ejemplo que deprimen el sistema nervioso central, etcétera. Pero digamos que son consecuencias a corto plazo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es consecuencias inmediatas. La marihuana, en cambio, al ser un consumo profundo, digamos, que ingresa o que se inhala en su totalidad, pues haría que las consecuencias psicológicas o cognitivas sean también, digamos, más severas. Obviamente que también el consumo de alcohol y el consumo de tabaco tiene unas implicancias, ¿no? Las consecuencias cancerígenas, las adicciones, obvio que sí. Pero yo creería que la marihuana a nivel psicológico tiene mayor riesgo. ¿Por qué? Porque pues, insisto, su consumo es más peligroso en cuanto a los componentes que tiene el cannabis, ¿no? Que si bien es cierto, hay algunos componentes que son medicinales, hay algunos otros que son cancerígenos. Entonces, en cada pitada, en cada, digamos, inhalación de la marihuana, te estás llevando 4 o 5 veces más sustancias peligrosas que un tabaco, por ejemplo, ¿no?